Mis queridos amigos, yo les quiero dar una muy cordial bienvenida a este primerísimo programa aquí en La Vizcacha Urbana. Soy Juan Carlos Barrero y a partir de hoy los voy a estar acompañando cada domingo a las 6 de la tarde por Amitel TV. La verdad es que me encantaría invertir un poco más de tiempo y explicarles en qué va a consistir este programa, pero prefiero, dado que tenemos bastante contenido preparado para hoy, que ustedes lo vean con sus propios ojos. El programa de hoy está dedicado a la figura de Mariano Baptista Gumucio, que falleció hace aproximadamente un mes y medio. Nació en Cochabamba en 1933. Fue historiador, ensayista, periodista, abogado y uno de los más importantes divulgadores de la cultura boliviana en el siglo XX. Fue ministro consejero de las embajadas de Bolivia en Inglaterra, ministro de Educación y Cultura en los gobiernos de Obando, Walter Guevara y Jaime Paz Zamora. Posteriormente fue también embajador de Bolivia en Estados Unidos. Presidió la Academia Boliviana de la Lengua, dirigió el diario Última Hora y produjo recordados programas culturales en la televisión pública. Fue también impulsor y gestor de museos y repositorios en distintos departamentos del país, emprendimientos muchas veces realizados sin apoyo estatal. Su extensa obra escrita, más de 60 títulos, refleja una incansable vocación por recuperar, ordenar y hacer accesible el legado cultural de nuestro país. Entre sus publicaciones destacan Revolución y Universidad en Bolivia, La cultura que heredamos, Historia gráfica de Bolivia, Franz Tamayo, El pensador y Bolivianos sin hado propicio. Y es precisamente porque la figura de Mariano ha sido de gran relevancia no solamente para el país, sino también para quien les habla, que hemos dedicado este primer segmento del programa a hacerle una suerte de homenaje, a conversar junto a Óscar Córdoba acerca de su obra, su trayectoria y la importancia que tiene Mariano Baptista Gumucio para el país. Nos encontramos con Óscar Córdoba Sánchez, él es fundador del colectivo cultural Nexos, también del voluntariado Hemeroteca Paceña, es coleccionista de textos y compartimos con él una afición particular por un personaje sumamente importante para nuestra historia. Es Mariano Baptista Gumucio. Vamos a conversar con él acerca de este personaje. ¿Cómo te encuentras, Óscar? Estimado Juan Carlos, muy buenas tardes. Para esta ocasión es fundamental hablar de un personaje, un gestor cultural boliviano, así a pie, escritorio, que tuvo una trascendencia genial y más que todo en sus libros, que es Mariano Baptista. Si tuvieras que presentar a Mariano a una generación que todavía no lo conoce, muchachos de 15, 18 años, ¿cómo lo presentarías? Particularmente a Mariano se lo presentaría no tanto como una persona, ni como un personaje, sino a través de un libro. Los libros son la esencia de todo lo que tenemos para concebir un pasado o un momento particular, ¿no? Entonces Mariano yo lo presentaría como una especie de sus obras más connotadoras, sus obras más famosas, de las cuales a cualquier joven le va a encantar. Por ejemplo, un libro muy conocido es la biografía del Palacio Quemado, que es particularmente la otra historia de Bolivia, o las biografías que realizó, las compilaciones, ¿no? Pero también hay que dar las funciones que hizo por el apoyo pedagógico en diferentes gestiones en el siglo XX, ¿no? Yo lo prestaría más como un libro y con un título. Muchos bolivianos en general no tienen un acceso a libros y la obra de Mariano es particular. ¿Por qué crees que vale la pena hoy leer a Mariano Baptista Gumucio? Wow, Mago particularmente para mí fue una salvación, ya que él era como mi primer encarta de la historia boliviana, porque no solo había una temática, una biografía de un personaje y una situación de una época, sino había una compilación de una temática. Por ejemplo, hay un libro que siempre recuerdo y recomiendo, es Atrevámonos a ser bolivianos, donde conocí la otra cara del gran escritor Carlos Medinaceli Quintana. Entonces, Mariano Baptista tiene esa posibilidad de acompañarlos en una historia con diferentes voces, como compilador, como biógrafo, como redactor, como gestor, a partir de esas voces que vivieron un momento o conocieron un personaje. El caso de las biografías que hacía como de Guzmán de Hojas, o el caso más famoso, aquí un libro muy hermoso sobre la biografía del trágico accidente de José Manuel Pando y el injusto fusilamiento de Alfredo Jáuregui
que igual es una recopilación de hechos a través de la prensa de esa época. Entonces podíamos conocerlo de esa manera, podíamos explorar mucho sobre él. Y en cuanto a libros, compete, todavía no hay una obra que haga antología de su propia obra, porque igual hacía antologías de todo lo que se rescataba, por ejemplo. Pero algo que destaco en este sentido es de que va a llegar y espero se está haciendo promociones para juntar todo lo que el mago hizo, ¿no? El mago hizo muchas cosas particularmente a mí me afectó de una manera muy positiva. Es como decir, me picó el insecto, la mordida, me mordió ese bichito de la curiosidad sobre la historia de nuestro país. Y nunca olvidar también que para leer muchos libros y para acompañarlos en un aspecto de una época, un tema, tuvo que leer muchos textos, no solamente libros, sino cartas, relatos, crónicas, prensas de vista, y él hacía sus propias antologías, ¿no? Entonces, más allá de ser un gran promotor o antologador de algunos temas cotidianos o de la historia de nuestro país, también ha sido un gran lector, y creo que también eso se tiene que valorar en el trasfondo de la obra de mago, más allá de la persona, más allá del personaje de función diplomática o de la función pedagógica, de la función cultural. Para mí es un lector que se puede llegar como un referente para que otros jóvenes que tengan la posibilidad de leer estas cosas puedan también adquirir conocimientos y gustos que a mí particularmente Carlos Medinaceli me encanta. Yo siempre lo leo, lo revisito, ir a esas tinieblas de la verdad que no nos gustan los bolivianos actualmente en estos momentos, pero enfrentarnos a ese espejo que está todavía húmedo por todas esas maledicencias del pasado es para comprender nuestro presente y enfatizar un poco más nuestra perspectiva sobre un futuro, ¿no? Entonces, en lo social, Mago hizo esa posibilidad de darnos la alternativa de visitar esos pasados, y que es algo muy valorable en esta época de turbulencias, de esta época de banalidades, en esta época de desprestigios culturales, que Bolivia y particularmente La Paz, que es un centro cultural nacional donde se aglomera todo lo cultural, podríamos llamarlo entre comillas, pero es lo que más aglomera, y que Mago ha roto ese estigma, ¿no? Pero podemos nosotros continuar no solamente leyendo, sino también promoviendo, escribiendo, que es la motivación que a mí personalmente me lleva a hacer algunas cosas, como el cual la redacción o búsqueda de algún documento o personaje antiguo de nuestro país. Es importante esto que mencionaba sobre Mariano. Él tenía varias facetas. Era escritor, era periodista, era gestor cultural, escribió un montón de libros en materia educativa. ¿Qué faceta suya destacarías tú o consideras que más bien su esencia estaba en poder combinar a la perfección todas estas? Wow, es una pregunta y la respondería como lector, no como una persona que lo ha conocido o una persona que ha convivido con él o que lo haya interpelado a través de sus charlas o algunas disertaciones. Como una capacidad de lector, yo destacaría su promoción cultural, pero no solo en los libros, también en los proyectos de ley que intentó afianzar, en los proyectos culturales que me gustaría remarcar este proyecto que realizó en 1980, en los primeros años de esa década, sobre el proyecto de la Biblioteca Boliviana, que era la colección de biografías breves, ¿no? Eran 28 números, se podía adquirir a través del periódico Última Hora, y cada cierto tiempo se podía canjear algunos números o biografías selectas, ¿no? Lo que Mariano hacía era escoger quienes hablaron de un personaje, por ejemplo, de Franz Tamayo, de Alcides Arguedas, y poner las voces de aquellos que lo han conocido y aquellos que han criticado la obra de una manera imparcial, ¿no? Otro igual elogio fue la Biblioteca Última Hora, básicamente con la colección de biografías breves, fue esa incentivación a que muchos jóvenes conozcan nuevas facetas de nuestra historia. Le salieron muchos libros, como el caso de la biografía, la biografía de las heroínas de la independencia, ¿no? Que es una colección biográfica de muchas heroínas que al día de hoy mucha gente desconoce, pero ya en ese momento había la intención de diversificar el conocimiento, que no se componga a una sola clase social, ¿no? Tratar de expandir todo y que nosotros tengamos la última edición de poder decir si esto me gusta, si esto no me gusta, si estoy de acuerdo o no, ¿no? Entonces, como lector, el personaje de Mariano Conquista como gestor cultural fue fantástico, y hasta sus últimos días, con los últimos libros que publicó,
últimos libros que publicó, y particularmente el que enfatizo más que en los últimos años de su vida, fue el de la biografía de Siglo Guzmán de Rojas, a través de muchas voces, tanto contemporáneas y críticas sobre la obra de este gran pintor paceño. Es continuar con ese legado, promover más, ¿no? Y gratificante para nosotros es que en una institución pública como es la BBB haya recopilado esta antología de biografías, que él mismo la hizo, y también el libro Cartas para comprender la historia de Bolivia, ¿no? Que es para mí un epistolario fantástico de nuestra trágica historia, o tal vez nuestra benéfica historia, nuestra incierta historia, como la llaman, ¿no? Exacto, y algo que yo leía, no recuerdo exactamente dónde ni en qué momento, es que una virtud que tenía Mariano era que, más que imponer textos suyos, él buscaba acercar lectores o potenciales lectores, autores quizá no desconocidos, pero por lo menos sí explorados en poca profundidad. En este sentido, ya nos has comentado un poco acerca de tus obras favoritas de Mariano, pero ¿qué otras obras consideras indispensables e imprescindibles para futuras generaciones? Hay un libro que se publicó en 1955, si mal no me equivoco, que fue igual una especie de compilación sobre revolución y universidad. Esa compilación tenía... Su primera obra, justamente. Casualmente, sí, su primera obra. Y en esta obra recopila, no solamente es una obra de recopilación de hechos anecdóticos sobre la trascendencia de la educación universitaria y su autonomía posteriormente, sino también sobre los conceptos occidentales que se enseñaba y sobre los conceptos sociales internos que se promulgaban, ¿no? Las ideologías foráneas, el concepto de nación en los estudiantes, el concepto de identidad en diferentes funciones. Y casualmente también ahí saca mucho sobre la crítica que hace Carlos Medinaceli a la educación universitaria, que posteriormente igual publicaron, que se llama el guaralevismo, ¿no? O el fracaso universitario boliviano, ¿no? Donde él menciona que estas economías locales hacen fomento a ideologías foráneas que universitarios no comprenden y menos van a promover acá, porque nuestra raigambre cultural, lleno de no etnocéntricas en muchos pensamientos y cosmovisiones, por así decirlo, occidentales u orientales, nos permite aumentar nuestro bagaje sobre qué es Bolivia como concepto y qué es Bolivia como nación, ¿no? Entonces ese libro para mí es un libro muy importante. Yo lo conseguí difícilmente, no sé si habrá una segunda edición, pero la que vi fue de los años 50, que ahí ya empieza Mariano a encontrar textos y publicarlos en orden, ¿no? En un orden metódico, porque él tuvo que leerlos y designar qué aspecto más habría que leerlos. Pero vayámonos un poquito más adelante, que ese libro sí tenía tendencias nacionalistas por el momento, por la época y por el gobierno. Otro libro que me gusta comentarlo es ¿cómo se llama este librito? Las biografías que hizo para el centenario tanto de Franz Tamayo como de Alcides Arguedas. En última hora también convocó a muchos escritores, historiadores, sociólogos, para que haya un aspecto, un aporte imparcial sobre estos dos autores canónicos, que hasta el día de hoy siempre se pone una cita de ellos en una revista, en un artículo, incluso hablando, debatiendo en charlas de café o una charla ahí nocturna entre unas par de cervezas, todo. Que también hizo esa promoción, ¿no? Y algo que particularmente me agradó mucho de Mariano es que había sido uno de los pocos fanáticos, admiradores de Franz Tamayo, que compilaba dos obras fundamentales sobre quién era Alcides Arguedas, ¿no? Sobre su archirrival ideológico de Franz Tamayo, sobre el concepto del mestizaje y demás, y lo publica, ¿no? Con las críticas que le hacían a Alcides Arguedas, que es el título Alcides Arguedas y juicios críticos, y las cartas que hacía Alcides Arguedas, ¿no? Como él decía, yo soy el hombre de las cartitas, como le decía Germán Busch antes de darle una bofetada, el propio Busch. Y básicamente es una persona que, si bien tenía, como cualquier lector, tenía fanatismo o preferencia por algún escritor o autor, siempre daba la posibilidad de dar también esa contra, ¿no? Y promocionar al otro. Me gustaría cerrar con esta pregunta, que más que ver con la obra propia de un autor como lo fue Mariano, tiene que ver con la respuesta que como sociedad nosotros le damos a nuestros escritores. ¿Consideras que como sociedad boliviana nosotros le damos el reconocimiento
a estos intelectuales el reconocimiento que ellos merecen realmente? Particularmente, no. Voy a dar una anécdota. El año 2019, en principios de ese año, se descubrió el nicho de Carlos Medinaceli. Un nicho que estaba olvidado desde 1949. Estamos hablando de casi más de 50 años. Un nicho del cual mucha gente ha negado su existencia, ha negado dónde se encontraba. El único que daba los pormenores del funeral y las posteriores congratulaciones que se hacía al escritor fue Mariano, donde él hace una crónica sobre cómo estaba el difunto Carlos Medinaceli en 1949, ¿no? Con un retrato, todo eso, en un espacio tan honorable como fue el Consejo Municipal, en ese momento el Palacio Consistorial. Posteriormente no se habla dónde se ha enterrado, ¿no? Y lo que pasó después es que la ambición chauvinista de esa época departamental fue que se lo llevaron los restos de Carlos Medinaceli con su mamá, que está enterrado, ¿no? Un dato curioso como Antonio Machado, que está enterrado con su mamá en Collioure, Francia. Lo mismo pasaba con Medinaceli con su mamá, ¿no? Mariano Baptista tal vez hay que tratar de recuperarlo. Mucha gente dice, recuperamos a un autor o un escritor leyéndolo. Para mí me parece algo muy trivial esa frase, ¿no? Cuando dicen, lo recordamos siempre cuando lo leamos. Porque no se marca en el hecho de solo un libro de un autor, ¿no? Porque Mariano Baptista, el caso de Mariano Baptista, escribió muchos libros, diferente temática, siempre poniendo en concordancia lo que es Bolivia. Y de alguna otra forma, tal vez, y ojalá no pase con Mariano, que se lo dejen en el rincón del olvido, como dice Jaime Sáenz, ¿no? Con la canción de No le digas. O sea, a la flora que le dejen en el rincón del olvido, a Mariano tampoco, que no se le dejen en el rincón del olvido, porque esa es la única manera de poder contrastar nuestros aspectos y nuestros valores, ¿no? Creo que, como decían Carlos Medinaceli, si no tenemos nada, al menos procuremos tener la razón. Y creo que la razón es esa. La razón es que pongámonos de acuerdo en una simplicidad de ideas del pasado y valorar a nuestros hombres y mujeres que han hecho mucho por nuestro país, que delimitaron no solamente un territorio, sino delimitaron una idea de lo que es Bolivia. Atrevámonos a ser bolivianos es justamente, ¿no?, el título de esta obra. Bolivianos. No, gracias, estimado Oscar. Hoy conversamos contigo acerca de Mariano. Ojalá en el futuro podamos conversar acerca de Nexos, la actividad que ustedes desempeñan, por supuesto, hacer pequeños resúmenes de actividades que ustedes puedan realizar. Claro, a ti, Juan Carlos, y cuando gustes, cuando quieras, estamos aquí para charlar, para te interpelar, más que todo reflexionar. Gracias, Mariano. Y aunque Oscar no esté de acuerdo, recordemos a Mariano a través de lo que nos dejó escrito, a través de sus obras, a través de sus compilaciones. No se confundan, me está encantando pasar este tiempo con todos ustedes, pero tenemos que irnos a un pequeño corte. Cuando regresemos, Adrián Nieve nos va a estar presentando la nueva edición de su libro Morbo. No se vayan, ya regresamos. Me encuentro con Adrián Nieve. Él es escritor, es amigo además, y se dedica también al periodismo. Se presenta como psicólogo renegado y ocioso profesional. Él trabajó en el área cultural de La Razón, Página 7, Avia Yala TV y Bolivia TV, además de conducir programas y producir programas como la revista Gorila, Cinema Trailer y Culturas BTV. En esta oportunidad, él antes de, entiendo, te vas a ir a vivir a Chile, ¿no? Sí, ya estamos prontos a eso, sí. Nos está presentando una nueva edición de un texto que ya conocíamos, Morbo, lo pueden ver ustedes en pantalla. Pero primero que nada, Adrián, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Muy feliz de poder estar en un espacio donde se habla de cultura. Sabemos que ahora los espacios justamente donde se puede escribir y hablar de cultura se han vuelto cada vez más escasos, sobre todo en el periodismo boliviano. Entonces, cuando aparece un esfuerzo que trata de hablar de eso, yo lo aplaudo con todo el alma y realmente te felicito. Previo a tocar en específico el texto, ¿cómo es que llega Adrián Nieve a la escritura? ¿Qué es lo que te animó a escribir en primer lugar? Mira, yo escribo desde que soy guaguita, o sea, desde que tengo 8 años, 7 años.
Creo que era un poco como que me gustaba mentir. Siempre me ha gustado mentir. Mentir me parece que es una de las cosas más divertidas que hay. Entonces, de repente estaba aburrido, me acuerdo, esperando en la oficina de mi papá o esperando algo de mi mamá. Entonces estaba aburrido y no ve que a veces a la guagua le tiras colores y un cuaderno y le dices dibuja y no molestes. Y bueno, creo que hacían lo mismo conmigo, pero en lugar de hacer eso, yo me puse a escribir y a inventarme historias. Pero no lo tomaba tan en serio. Creo que realmente fue a partir de una profesora creo que era segundo básico en el antiguo sistema, que un día nos daba de tarea escribir cuentos. Y a mí se me ocurrió escribir un cuento de un peluche que cobraba vida y ella nos lo hacía leer en el curso. Y claro, después de inventar todo eso, animarme a leer y el comentario que hizo esa profesora como diciendo, che, hay algo ahí, ¿no? Hay algo ahí en lo que acabas de leer, guaguita de creo que 8 años. Y creo que todo eso me gustó. Ya me gustaba mentir. Encima me di cuenta, gracias a esta profesora, Corina Ariague, para quien está dedicado este libro Porcelana, que tal vez escribir era un mundo que podía habitar, y a partir de eso lo seguí haciendo. Exacto, y la mentira también es un recurso que tú utilizas en tus obras. Recuerdo que es una palabra que se menciona bastante seguido en tu obra Hayley, por ejemplo, que me encantó. Y en particular, tocando ya el texto, ¿cuál ha sido... Wilmer Urrelo, por ejemplo, utiliza el término disparador para referirse a aquello que te ha motivado a escribir. ¿Cuál ha sido tu disparador para Morbo? Mira, todos los libros, o sea, bueno, toda mi literatura, y yo creo que en general todos los libros de ficción, pero concentrándome en mí mismo, toda mi literatura parte de mi realidad, de mis verdades. O sea, a mí me encanta mentir, pero creo que la buena literatura está alimentada de verdades. Entonces, por ejemplo, Hayley está basado en una amiga que de verdad se quitó la vida y ella era tal como el personaje del libro. Y Morbo, justamente, al menos la primera parte, las primeras 100 páginas, algo así, es más o menos mi vida en Sucre. Yo me he criado en Sucre, ¿no? He estado ahí durante todo el colegio. Y había una temporada que con un amigo teníamos una iniciativa comercial donde vendíamos CDs pornográficos a nuestros compañeros en el colegio, y la cosa se volvió popular. De otros colegios nos compraban, de repente éramos medio famosos con eso, y ya mi amigo ya estaba como así queriendo aprovechar, diciendo, ¿y si podemos venderles alcohol y no sé qué cosa? Y yo me acuerdo que en ese punto dije, no, este es mi límite, no, me parece terrible. Me quedo en el porno. Claro, sí, que tampoco es o sea, ya con los años ves y dices, uy, qué mal. Pero claro, quedó como un recuerdo de esa época. Y ya luego con el tiempo me acordaba de esa época, me acordaba de ese suceso, y ya con ojos más adultos lo veía de otra manera. Y quise revisitarlo. Era una forma de revisitar la Sucre en la que yo fui adolescente, de revisitar mi adolescencia, las verdades que siento que había en mi adolescencia, y también de explorar algo que a mí me intriga mucho, que es la idiosincrasia boliviana, ¿no? Entonces, todo esto lo quise poner en un libro y lo que salió fue Morbo. Si tuvieras que presentar esta obra a un lector que nunca antes te ha leído, obviamente sin revelar demasiado, ¿con qué o en qué términos lo harías? Le diría que es una obra que es tan cruda como chistosa y tan dramática como intensa. Si eso no le convence, le diría que es la historia de cómo dos adolescentes comprenden cómo funciona la corrupción en Bolivia. Perfecto. Yo cuando en ocasiones me pongo a leer algún libro, al cerrar la última página, me quedo en blanco y me quedo mirando el techo por varios minutos, ¿no? ¿Qué sentimiento, qué sensación esperas tú transmitir al lector cuando éste cierra la última página? Creo que lo que más me gustaría que se les quede con este libro es... la palabra que viene a mi cabeza es tristeza. Pero tristeza porque es el viaje. El libro está narrado a partir de dos personajes.
que son los dos adolescentes que están vendiendo pornografía en la ciudad de Sucre y que de repente terminan envueltos en toda una red intrincada de corrupción de adultos políticos bolivianos ahí en Sucre, que les muestran cómo funciona todo detrás del velo, vamos a decir. Entonces, me encantaría que la persona que cierra el libro se quede como, ¿somos de verdad así? O sea, que lo primero que nazca sea esta pregunta de, ¿será que de verdad así funciona Bolivia? Porque creo que muchos van a poder leer acerca de estos personajes corruptos y van a decir, pucha, así deben ser nuestros gobernantes, así debe ser tal cosa, así debe ser tal otra. Como, bueno, está un poco amparada en la realidad, se menciona mucho, por ejemplo, de lo que era el MAS en esa época, que es el 2008. Entonces, ahí también van a poder agarrar y decir, pucha, claro, esto era así, esto era así, y poder reconocer eso en nuestra realidad. Y me encantaría que realmente lo último que piensen es que sean más preguntas y que a partir de mi libro empiecen a cuestionar la realidad. Ahora me gustaría trasladar la conversación más allá de tu libro al oficio del escritor en nuestro país. Mucho se habla de literatura en Bolivia, pero poco se habla de las condiciones reales para producir y escribir en nuestro país. Para ti, ¿qué significa ser escritor en pleno 2026? A ver, creo que ser artista ya de por sí es bien difícil en Bolivia, porque, a ver, por un lado, el gobierno no te da mucho apoyo. Ahora, puede haber muchos que te digan, no tienen por qué darle apoyo al gobierno, qué sé yo, siempre puede haber un apoyo privado, lo que sea, ya. Todo eso es válido. Pero más allá de eso, creo que a nivel de educación no se le da importancia a lo que es el oficio del arte. No se lo ve como una posible economía. Bueno, ahora han aparecido, ¿no? Economía naranja y todo eso, pero nunca se le ha dado la importancia de los artistas también merecen un espacio. También merecen que se les pague por lo que hacen. Los artistas no solamente están haciendo un hobby, están haciendo algo que requiere un método, que requiere tiempo, que requiere esfuerzo, que requiere sacrificio sobre todo. Entonces ya de por sí ser artista con cosas que son más asequibles para todo el mundo como bailar, hacer cine y todo eso, ya es difícil. O sea, ya les cuesta. Y encima hacerlo con leer, o sea, con algo que tienes que comprar todo este libro y todo este libro te lo tienes que leer, no es algo que atraiga a las masas. O sea, hay gente que le encanta leer y lo van a hacer y les gusta y todo bien, pero hay muchos otros que no. Entonces ser escritor se limita a que encuentres un público, que ese público decida darte una oportunidad cuando, qué sé yo, es más fácil darle una oportunidad a Stephen King, porque obviamente es Stephen King, o a Harry Potter, qué sé yo, o lo que sea que esté de moda, los libros que se están poniendo de moda ahora, que a un autor boliviano que te está hablando de Bolivia. Porque incluso ya pasa con el cine, ¿no? Cine boliviano, no sé. Es triste que lo ponga así, pero mucha gente, la mayoría de la gente lo pone así, porque no confían en la industria boliviana, no confían en lo boliviano en general. Entonces, que encima tengas que confiar en un libro boliviano, se vuelve difícil. Pero creo que si bien todos los escritores sabemos eso, no nos importa, porque lo que nos importa es escribir. Y terminamos haciendo estos libros. O sea, la editorial en donde estoy, que es Editorial 3600, justamente descubre a muchas de estas voces que son muy interesantes y que, te juro, cada vez que hay feria del libro, entre que me causa fascinación y me da un poco de rabia, que hay un montón de gente que pasa al lado de ellos y no los conoce, ¿no? O sea, que me encantaría que la gente vaya, pase y digan, oh, mira, ahí está Fernanda Verde Soto, ahí está Alan Santos, ahí está Abril Paul, y que realmente sepan quiénes son ellos y el tipo de historias que tienen para compartir. Y no sé si eso hace que también como escritores medio que estemos bien felices cuando pasa algo como que tú has mencionado, que has leído mis 2 libros y dentro de mi idea de, wow, no puedo creerlo, alguien me leyó. Entonces hay esas pequeñas alegrías
sobre todo cuando alguien se te acerca en las ferias del libro, más que nada, y te dice, che, he leído tu libro, me ha encantado, o lo he odiado, no importa, ¿no? Pero la cosa es que está siendo leído y eso es interesante. Y esto tiene que ver con dos ideas que quiero destacar. En primer lugar, la labor que hace 3600 de abrir las puertas a nuevos escritores, inclusive que están publicando por primera vez. Y en segundo lugar, que es más que todo una pregunta que te la quiero trasladar a ti, se dice que en Bolivia se escribe más de lo que se lee. ¿Tú compartes esa visión? Estoy seguro que sí. Yo creo que sí, no, definitivamente sí. Se escribe más de lo que se lee porque hay un montón de libros que no son leídos, que ya han sido escritos hace muchos años. Bueno, el público no lo puede ver, pero al otro lado hay una mesa donde hay un montón de libros antiguos que muy pocos han leído. Y cada año salen nuevos libros entre las grandes editoriales como 3600 y editoriales más independientes o autores independientes en realidad que publican un montón de cosas y que algunos van a leer. Bueno, y lo que me interesa también resaltar es el tema de 3600, ¿no? Que en medio de este panorama donde no tienes apoyo, los públicos no necesariamente están interesados en vos, lo que decías, ¿no? Se escribe más de lo que se lee. Agarran a un montón de escritores de ese montón que están escribiendo hartísimo, pero nadie los está leyendo y deciden darles una oportunidad. Porque creo que es la decisión comercial segura agarrar y, bueno, publico a los premios, publico a autores internacionales, que está muy bien, es necesario, necesitamos todo eso en la circulación cultural y literaria de nuestro país. Pero también necesitamos nuevas voces. Y creo que fuera de Nuevo Milenio, solo Nuevo Milenio y 3600 buscan autores y nos traen obras después de un trabajo editorial de mucha calidad, ¿no? Por ejemplo, estoy ahorita editando un libro para 3600 de este autor, Nathan Leaño, que el año pasado también sacó un libro, Hikari no Akuma, y el libro que estoy editando de él es sensacional, es muy divertido, es acerca de robots nazis, y vos dices, ¿por qué un libro boliviano de robots nazis? Pero no es un libro boliviano, es un libro realmente de la ciencia ficción norteamericana de los 60s más o menos, pero ha sido escrito por un joven boliviano, y es muy divertido, es muy interesante, y de ahí... por ejemplo, hace poco ha salido esta novela de Isabel Antelo, Lo construido y lo que se derrumba, que yo la he editado también. Y te juro, mientras la leía, todo lo que sentía era envidia. Pero envidia de esa de, quisiera yo haber escrito esto. Y claro, veo este libro y pienso, este libro está a la altura de cosas como las que escriben el Guillermo Ruiz Plaza, la Camila Urioste, el Diego Matos, que, bueno, son autores de mi editorial, sí, pero que están en un gran nivel, que son conocidos a nivel internacional, inclusive casi como el Edmundo Paz Soldán. Entonces, sí me interesa que esos nombres, o sí me interesa en realidad la editorial, que tiene el valor de rescatar voces que otros no rescatarían. Claro que sí. Me gustaría culminar con esta pregunta. ¿Qué viene ahora para Adrián Nieve? ¿Vamos a seguir escuchando sobre ti? ¿Vamos a poder leerte a través de nuevas obras quizá, o la distancia va a jugar algún tipo de límite entre nosotros? No, la verdad, a ver, yo estoy muy comprometido con el trabajo en Editorial 3600. Me encanta poder justamente ser editor ahí y estar descubriendo estos autores, porque me permiten no estancarme en, oh, yo soy el único autor, yo escribo tan bien, tantos años escribiendo. Conocer autores más jóvenes que yo al menos, incluso más viejos, algunos que edito también son más viejos, te permite cierta apertura. Entonces, eso me hace querer quedarme a toda costa en ese proyecto. Desde Chile voy a seguir editando, voy a seguir también fomentando que se escriba en la revista 88 grados, donde es más que nada no ficción, y cuando pueda voy a estar presente con un libro. Ahorita estoy con varios proyectos de libros, sobre todo una continuación a esto, justamente,
que por ahora se llama Estocolmo, que me emociona porque es un poco de las últimas elecciones. O sea, ya con la trampita de que ya sé en qué acaba, me gustaría hacer una especie de mi propia versión de esas elecciones, mostrando diferentes temas, ¿no? Porque claro, ahorita estamos grabando esto justamente en temporada de bloqueos, de crisis, y ahorita tenemos muchos bandos que dicen, no, todo es culpa de ellos, todo es culpa de ellos, todo es culpa de estos, del otro. Y se ha vuelto muy fácil agarrar y decir, ese es un incapaz, ese es el que ha empezado todo, no sé. Pero no veo que haya como una especie de análisis más crítico y no mediado por los extremismos. Entonces sí me interesa mucho poder escribir eso. De ahí a que la editorial me diga, ya lo publicamos, diferente, tienen que pasar por su proceso, tienen que decir, ya sí, está bien, bueno, lo vamos a publicar. Espero que eso salga en los próximos años. También tengo otra novelita que escribo como para entretenerme, que tal vez también salga. Tengo un libro de cuentos eróticos ya terminado, pero me da vergüenza. No, mentira. No sé cuándo salga eso. Y lo que también quiero hacer en Chile es tratar de encontrar lectores chilenos para lo que son nuestros libros, porque creo que la literatura boliviana está en un nivel increíble. Este libro, ¿cómo se llama? El del Diego Matos. Hasta que el río aclare. Me parece que es una obra de arte increíble, así como los libros del Guillermo Ruiz Plaza, y quisiera que más gente lo conozca. Justamente hemos tenido una experiencia con un club de lectura en Chile que están leyendo a Camilo Urioste y están leyendo Soundtrack. Y de alguna forma, si lees Soundtrack, conoces La Paz. Y este grupo de 50 mujeres chilenas que están en este club de lectura están conociendo a La Paz y están conociendo a Camila, y me encanta. Entonces quiero lograr eso con más autores, no solo conmigo, sino con todos los autores que pueda de 3600, y ver qué se abre a partir de eso, ver si hay una forma de que se establezca una conexión Bolivia-Chile, si no va a ser por el mar, que sea a través de la literatura, digamos. Excelente, excelente. Querido Adrián, gracias por estar con nosotros. Espero que a pesar de la distancia también tenemos la facilidad de poder hacer contactos virtuales, podamos tenerte acá nuevamente. No, claro, cuando ustedes quieran. Yo por lo pronto solo puedo invitar este 19 de junio en el Típica de Obrajes a todos los que quieren ir a la presentación de Morbo, este libro de dos adolescentes que empiezan a vender pornografía y pronto se van dando cuenta de cómo funciona la corrupción en Bolivia. Y que estén atentos no solo a cualquier cosa que pueda hacer yo con mis proyectos, si es que les interesan, sino también lo que pueda hacer la editorial 3600, con las que siempre vamos a tener más sorpresas. La Vizcacha Urbana es el nombre de este programa. Sin embargo, 2/3 del programa ya estuvimos encerrados en esta madriguera. Ha llegado el momento de hacer honor a nuestro nombre. Para este último segmento, usted, el ciudadano, tiene la palabra. Usted tiene el micrófono. Esto es Micrófono Abierto. ¿Cuál es su percepción acerca de la situación que estamos atravesando en el país? ¿Usted considera que es una situación viable, sea por la fuerza como están planteando las protestas o quizá por una vía más democrática como un revocatorio, la salida del presidente Rodrigo Paz? Creo que la salida del presidente no es la solución. Sí estamos pasando por una situación muy complicada, la verdad, como en ascuas, ¿no? Porque no sabemos qué va a pasar la semana que viene, es un feriado largo, la gente está preocupada, ni siquiera puede salir de la ciudad porque todo está bloqueado, o sea, es muy compleja la situación. Es que yo no soy de los que consideran que debe dejar el cargo ni renunciar. Siento que si renuncia sería como que demostrarles a esas personas que como que si quieren ellos hacer lo que se les da la gana, se va a hacer lo que se les da la gana. O sea, es como que darles el gusto, y considero que eso a futuro no nos va a convenir. Entonces, pero también se me parece como que no está haciendo nada, ubicás, como que no está poniendo mérito, empeño. Siento que a veces como que se está cagando. A veces incluso pienso que es regionalista, porque es como que, no sé, como que los de La Paz que tengan paz, digamos, pero se supone que, o sea, el Estado es quien tiene que hacer respetar nuestros derechos. Y si no toma medidas, es que La Paz se va a ir a la verga. O sea, es como que a veces pienso que como que quiere
puede llegar incluso a haber una guerra civil entre los otros, entre los que quieren que hayan desbloqueos y tal, y el presidente como que no hace nada, ¿me entiendes? O sea, como que sí, no es como que quiero que renuncie, pero como que sí se ponga la mano al pecho y tome decisiones, porque es el presidente, es quien tiene que hacerlo. Mi pregunta es, ¿qué viene después, no? Si demandamos que él deje ahora su puesto, ¿quién va a entrar? ¿Qué viene después? La democracia es que hemos elegido, muchos han votado por él, me incluyo en este momento, y seguramente tendríamos que darle un tiempito más y él tendría que ir a un referéndum, pienso yo. No creo que sea acertado que renuncie. Tiene que seguir. Primero porque no hay dinero en Bolivia, ¿no? Y las elecciones son mucha plata. Entonces tiene que seguir, tiene que poner de él y armar un gabinete que trabaje, como él dice, Bolivia. Yo le digo, si Bolivia va a salir adelante va a ser con mucho trabajo. Él tiene que trabajar junto a su gabinete, pero trabajar pensando en todos. Pero entonces, ¿mi país con qué se maneja? ¿Con leyes? Claro, pues claro. ¿No? Se maneja con leyes. Entonces, ¿por qué no aprendemos a respetar aquello? Sea quien sea, si lo vas a cambiar a Rodrigo Paz, el día de mañana va a venir otro. No les va a convenir, entonces otro. Y al final, ¿cómo nos están gobernando? Como si fuésemos un sindicato Bolivia. Bolivia no es un sindicato, es una república que se mantiene y se desarrolla con las leyes que hay en el país. Y si no vamos a exigir que se cumplan las leyes, entonces ¿qué cosa estamos buscando? ¿Qué estamos buscando? Exactamente. Miren, después de varios meses, el presidente y el vicepresidente ayer han logrado sentarse con distintos sectores, conformar una mesa de diálogo juntos. ¿Ustedes consideran que esto es algo positivo a largo plazo? Quizá es algún tipo de medida desesperada. ¿Cómo ven esta situación? Un poco tarde, ¿no? Una medida desesperada porque podían actuar mucho más antes. Estoy totalmente convencida que el gobierno ha cometido muchos errores desde un principio y no ha sabido amortiguar sus errores a tiempo. Ha esperado demasiado y eso va a costa de nosotros, de la población. Sí, creo que, como ella dice, y repito, también estoy de acuerdo, tarde, ¿no? Tarde. Se dice que nunca es tarde, pero esta vez yo pienso que ha sido tarde. Principalmente porque ha habido gente que ha fallecido en el camino, en las ambulancias, en los hospitales. Seguramente ha sucedido ya. Tal vez no ha salido a prensa, pero ha debido pasar la falta de oxígeno. Son cosas que deberían haber estado previstas de siempre, ¿no? No esperar al último momento, ni hacer esfuerzos, como ellos dicen, para que la gente pueda tener lo básico. Eso no debería ser un esfuerzo, eso debería estar siempre planificado. Entonces, la medida que han tomado, si bien es tarde, ojalá tenga frutos. Y la pérdida económica es pues terrible, ¿no? Tantos negocios que se han cerrado, tantas personas que han perdido sus empleos. Todo eso ya es tan difícil subsanar en poco tiempo, ¿no? No sé si tardío, la verdad es que siento que es complicada la situación en general para ambos puntos, ¿no? Pero el hecho de que haya un diálogo me parece lo mejor, la verdad. Yo siempre he pensado que la solución era como que entrar en un diálogo para que ambas partes se apacigüen, porque digamos, si darles el gusto a los de la COP en este caso, que están haciendo los bloqueos, a todas esas personas, y que renuncie el presidente, va a entrar entra el ARA y son 5 años de su mandato, o 4 años si él quiere hasta terminar la gestión. Y yo siento que eso generaría que la otra parte de la población también se moleste, se levante, o sea, que todo iba a terminar mal, o sea, es como que nadie iba a ganar. Entonces el hecho de que haya un diálogo y hablen entre ambas partes me parece lo mejor. El día de ayer se han sentado finalmente el vicepresidente y el presidente a dialogar con distintos sectores, juntos, después de varios meses. ¿Cuál es su visión acerca de eso? ¿Considera que es algo positivo, algo negativo? No, pues es que están esperando que el presidente va a disculpar que meta la plata. ¿Cuál? Que saque las Fuerzas Armadas, ¿para qué? Para que haya muertos. Y después ellos van a ser las víctimas que van a decir qué cosa. Nosotros los pobres nos están matando. Es de la derecha, es de la izquierda. Joven, en mi país antes gobernaba la derecha.
y todo el mundo luchaba contra la derecha, que se lo lleva la plata, que la izquierda ha subido la izquierda. ¿Qué han hecho la izquierda? Lo han hecho peor. Entonces ahora, ¿por quién vamos a votar? ¿Con la derecha o por la izquierda? ¿Por quién vamos a votar? Y eso ustedes no están razonando, al menos ustedes que son periodistas, para que orienten a la gente, se den cuenta, bueno, finalmente, que Bolivia es una república donde hay gente que también piensa. Y no somos una recua de animales que vamos a ir tras de ellos a lo que diga. Dicen que están luchando por los pobres, pero habría que preguntarles cuáles pobres. ¿O es el pobre de su bolsillo? Bueno, no sé. Ojalá es un desafío para ustedes, como jóvenes que son. Es que han habido tantas reuniones, tantas conferencias de prensa que dicen una cosa y después no pasa nada. Entonces es como que la gente ha perdido la fe en el gobierno y nos sentimos desprotegidos, la verdad. Perfecto. ¿Usted considera que esto se va a llegar a solucionar de manera pronta o considera que vamos a tener que empujar un poco más todos estos esfuerzos que estamos haciendo como población paceña? Bueno, para lo último que el presidente dijo, que en unos días todo se iba a subsanar, o sea, si nos apoyamos en ese discurso, esperemos que sí. Y si no, pues yo creo que la gente va a empezar a organizarse y, no sé, tener que tomar la situación. Pero es que eso no es lo ideal, ¿no? Nos sentimos así solos, entonces, ¿qué más vamos a hacer? ¿Cuál es su visión acerca de esta crisis? ¿Qué tuvo que cambiar en su rutina a nivel profesional, familiar quizá? ¿Cómo tuvo que modificar su estilo de vida a partir de esta crisis? Esto realmente es un tiempo bien difícil y lo que más pena me da es la gente que tiene menos que yo. Gracias a Dios todavía puedo ejercer mi profesión, aunque como fisioterapeuta tengo mucho menos pacientes porque la gente prefiere comer antes de asistir a mi gabinete. La música también se ve bastante restringida. Tengo opciones. Doy gracias porque tengo opciones, pero la situación está bien complicada. Otra ventaja que tengo es que soy vegetariana, así es que no sufro tanto de lo que no hay carne o está muy cara. La que come carne en mi casa es mi perrita y he comprado 1 kilo de carne por 95 bolivianos, se me han parado los pelos, ¿no? Y cuando las personas se alimentan así es demasiado sacrificado. La verdad es que me da mucha pena por la gente que tiene menos que yo. Perfecto, ¿usted también desea opinar? Sí, yo a diferencia de mi amiga Dagmar, soy asalariada. Sin embargo, igual merman los ingresos, es diferente. Hay que hacer algunos ajustes económicos, hay que darse modos, hay que hacer filas, hay que madrugar si queremos comprar algo. Es desesperante realmente, ¿no? Como asalariada, eso les decía ella, podemos bancarnos si vale el término, pero no está bien. No está bien luchar así de una manera injusta, principalmente porque también nosotros tenemos derecho a todo, ¿no es cierto? A circular, a comer, a estar libres, a no estar presionados, amenazados. Entonces esa parte es indignante. No es posible que 1 millón de personas perjudiquen a 11 millones, ¿no es cierto? Entonces yo creo que si logramos hacer algo es con mucho esfuerzo ahora y no debería ser así. Hay gente que tiene bastante familia. Me decía una señora que había comprado medio kilo de carne, que además de ser caro para 7 hijitos. O sea, eso no es comer. Eso no es comer. Entonces yo creo que el gobierno en sí debería ya actuar de una manera urgente, si vale el término, ¿no? Para que todo esto tenga final feliz, entre comillas, pero es hora ya, ¿no? Estamos muy atosigados, principalmente, como decía, amenazar. No pueden amenazarnos. Nosotros somos igual que ellos, ¿no? Bolivianos todos. Y es bien difícil movilizarse, ¿no? Primero que no hay gasolina, las personas que están durmiendo 3, 4 noches por su gasolina, da mucha pena. Y estamos consiguiendo un minibús que tal vez ha dormido 3 noches para conseguir la gasolina y ese nos transporta a duras penas, ¿no?
Todas esas son cosas que no deberían ser. Es un recorte muy fuerte a nuestra libertad personal. ¿Qué más ha tenido que cambiar dentro de tu vida en medio de esta crisis? Tu alimentación, quizá a nivel familiar, ¿qué ha cambiado? Sí, la verdad es que sí, y no solamente considero que en la mía, sino que en la mayoría de los que vivimos aquí en La Paz, el hecho de que no lleguen muchos productos afecta en nuestra estabilidad. Ya, por ejemplo, yo hace tiempo que no como pollo y otras comidas que no están llegando. Bueno, la parte laboral obviamente porque no hay eventos, obviamente está todo frenado en lo que hago, un trabajo en negocio que tengo. En la parte de alimentaria, la verdad me he tenido que inventar de todo, hacer un poco de cocina, un poco como que quitar todas las carnes, utilizar carne de soya y otras cosas. O sea, sí se puede, pero es complicado, ¿no? ¿Estado de excepción, sí o no? Sí. Es una lástima, porque 20 años que nos han gobernado, nos han hecho retroceder, pero 100 años. A usted mismo, si lo saludo, yo le voy a decir buenas tardes. ¿Usted qué va a contestar? Hola. ¿Qué le voy a oler? ¿Qué le voy a oler, ve? Entonces, cosa seria es que hasta en educación estamos a 100 años atrasados y todavía quieren seguir gobernándonos de esa forma. ¿A dónde hemos llegado los bolivianos? Y usted es joven. Ojalá se dé cuenta y que tenemos que agarrar de Bolivia, tenemos que volverlo a reconstruir. Para que haga. Ahora, a su jefe de la COP estaba con orden de aprehensión. Quiere que lo suspendan, pero con condición. ¿Cuál es la condición? Que pague todos estos daños que está haciendo a La Paz. Y si él no quiere pagar y va a argumentar que es pobre, entonces que lo pida plata a su jefe, porque Evo Morales está nadando en plata. Por eso, mire, ¿cuánto paga para que hagan sus bloqueos? No solamente en La Paz, es a nivel nacional. Entonces que lo saque pues plata, tanto que dice Evo Morales que lucha por los pobres. ¿Cuáles pobres? Y nosotros los bolivianos estamos mirando calladitos, no decimos nada. Y ojalá ustedes como jóvenes tengan que agarrar, pues pararse. Agarrar y volver a construir Bolivia, porque Bolivia está integrada por gente culta también, que sabe. ¿Sí? Y ojalá ustedes tengan que hacer, es el desafío para ustedes como jóvenes. Y es que es sumamente importante conocer de primera mano, de primera fuente, qué es lo que piensa el ciudadano, qué opinión tiene acerca de la situación que estamos atravesando como país, que esperemos llegue a buen puerto de manera pronta. Nos hemos quedado sin tiempo, lastimosamente nos tendremos que reencontrar la siguiente semana, el próximo domingo a las 6 de la tarde. Quiero agradecer profundamente el apoyo que me brindaron Michelle, Joao y Alejandra en el desarrollo de este primer programa. Nos encontramos la próxima semana. Soy Juan Carlos Barrero, te pido que, en caso de que tengas alguna duda, crítica constructiva o cualquier tipo de comentario, me lo hagas llegar a través de mi cuenta de Instagram. Nos vemos la próxima semana.